Hola a todos, en el video de hoy quiero contarles mi experiencia leyendo por primera vez de forma completa lo que sería el primer libro de la saga Canción de Hielo y Fuego, conocido como Juego de Tronos, escrito por el famoso autor George R.R. Martin. En este video básicamente voy a estar hablando de lo que sería mi opinión respecto a este libro y lo voy a estar dividiendo en distintas secciones o categorías. Entonces, si hay algún tema en específico que les interese más, bueno, ahí pueden saltar a dicha sección en donde voy a estar hablando específicamente de ese tema. Y bueno, sin más dilación, empecemos con el video. Un pequeño paréntesis aquí, se me olvidó grabarlo antes, pero básicamente este video contiene spoilers de lo que sería el libro, entonces eso, ver bajo su propio riesgo. Si no quieren spoilearse, pues entonces no lo vean y eso, disfruten del video. Lo primero que quiero comentar no está relacionado directamente con lo que sería la historia, sino más bien con el libro de forma física. Y eso serían ciertos aspectos de lo que sería la edición que yo compré, que honestamente no me terminaron de encantar mucho, o que pues simplemente creo que podrían haberle agregado ciertas cosas y hubiera sido una edición mucho mejor. No me quiero explayar mucho en esta sección porque ya hice un video, específicamente el del unboxing del estuche de Canción de Hielo y Fuego, donde ahí les hablo pues a profundidad de lo que me pareció todo el tema de esta versión física del libro. Sin embargo, al empezar a leerlo y bueno, ya terminarlo, hay ciertos detalles que me pude ir dando cuenta a medida que iba leyendo y que honestamente me gustaría que se lo pudieran haber agregado a esta edición. En primer lugar, ni este libro ni ninguno de los otros que vienen después de este tienen ningún tipo de índice en el cual uno pueda ir viendo los capítulos que vienen y cómo están divididos. Y bueno, yo siento que eso es una desventaja. Me hubiera gustado que esta edición hubiera traído un índice, siendo que hubiera sido bastante útil. También relacionado con el tema de los índices, para los que no sepan, los capítulos están divididos en lo que sería, bueno, los puntos de vista de los personajes. Es decir, al empezar un capítulo lo vemos desde la perspectiva del personaje, no sé, de Arya. Entonces el título siempre dice Arya cuando son los capítulos de ella. Y bueno, respecto a eso, me hubiera gustado también que, al igual que un índice, estos capítulos estén numerados. Me hubiera gustado que, no sé, poder saber cuántos capítulos tiene cada personaje. Y, no sé, personalmente yo creo que haría mucho más fácil buscar información, cosa de que, no sé, saber que en el capítulo 2 de Arya ella dice exactamente eso, yo lo hubiera encontrado bastante útil. Pero bueno, no es algo así como, ¡ay, Dios mío, qué terrible! No elegiría esta edición, no. Pero sí serían detallitos extra que personalmente a mí me hubiera gustado que hubiesen agregado al libro. Ya dejando de lado lo que serían el tema del índice y la numeración de capítulos, hay otro punto de este libro físico el cual sí me chirría bastante y creo que es mucho más importante para acompañar la historia que el tema de los índices, y estoy hablando del tema de los mapas. Como podrán ver aquí, bueno, nos aparece un mapa tanto del norte como del sur. Esto estoy hablando del continente poniente, que es donde transcurre esta historia, y obviamente son muy útiles. Sin embargo, eché de menos tener un mapa de lo que sería el continente de esos, especialmente los capítulos de Daenerys, donde sabemos que su historia transcurre en todo lo que sería el continente de esos. En los capítulos de Daenerys suelen mencionar bastante que, no sé, están en dicha ciudad y empiezan a viajar a otra ciudad y que se van moviendo. Y bueno, yo me pierdo porque no sé dónde están, y como este libro no trae mapa, lo que yo hacía personalmente era, bueno, buscar el mapa de esos que estuviera en internet. Sé que no es algo tan terrible, pero aún así siento que si ya añadieron tanto el mapa del sur como del norte de Poniente, no les hubiera costado como nada también agregar lo que sería el mapa de esos. Creo que, pues personalmente yo creo que hubiese ayudado mucho a lo que sería la experiencia lectora en este libro. No sé qué título le habré puesto ahí en postproducción, pero básicamente en esta sección vamos a estar hablando de lo que sería la prosa del libro, los diálogos de los personajes y la trama de forma así bastante general. Partiendo por la prosa, yo diría que George Martin tiene un estilo de prosa que como que no es muy poética. Hay momentos en los que se vuelve bastante poético y tú dices, ¡ah, qué bonito! Pero por lo general podríamos decir que la prosa no tiende a opacar la historia. No opacarla, sino que más bien
es un tipo de prosa que es útil, por así decirlo, que se encarga de básicamente acompañar y apoyar a la historia. Hay momentos, como ya les dije, que, bueno, el autor se da ciertas libertades y tiene unos partes y unos párrafos que son verdaderamente maravillosos y son bastante poéticos, pero por lo general, pues no, tiende a ser más funcional que poético. Eso sí, hay partes en el libro en las cuales la prosa no es que sea poética, pero sí acompaña a lo que sería la historia de una forma simplemente como maravillosa, por explicarlo de alguna manera. No es como de la típica de que ya, bueno, te van narrando los hechos, o sea, sí, pero como que te envuelve y te hace sumergirte en lo que sería el escenario del libro. Y creo que el mejor ejemplo de esto lo encontramos en el prólogo. Dios, honestamente yo hace tiempo que no leía un prólogo que me gustase tanto en el libro, de verdad, muy buen prólogo, personalmente a mí me fascinó. Y básicamente lo que podemos ver en este prólogo son a lo que serían los protagonistas de este capítulo, y tú puedes sentir, mediante lo que serían la narración del autor, cómo ellos perciben y sienten el frío. O sea, tú sientes, personalmente, yo mientras leía el libro sentía como el frío los envolvía y como esa sensación se traspasaba a mí y no sé, simplemente me encantó, encuentro que fue totalmente excepcional. Y bueno, ¿qué les puedo decir? El prólogo honestamente fue uno de mis capítulos favoritos en este libro. Pasando al tema de los diálogos, yo creo que ya es como, no sé cómo decirlo, conocimiento general de que pues George Martin anteriormente era escritor de guiones para la televisión, entonces él es muy bueno haciendo diálogos y eso se refleja muy bien en los personajes y bueno, las interacciones que tienen son tan naturales, por así decirlo. Personalmente yo creo que un indicio claro o una forma de darse cuenta que, bueno, sus diálogos son simplemente increíbles es porque en la serie de televisión Juego de Tronos, en la cual es la adaptación de este libro, hay frases, párrafos completos, diálogos completos en donde básicamente calcan lo que dicen los personajes palabra por palabra. Yo personalmente, tristemente, fue de las que primero se vio la serie y luego se leyó el libro, pero algo bacán, por así decirlo, de haber hecho eso es que podía ir reconociendo lo que decían los personajes en el libro y literalmente es lo mismo que dicen en el show. Entonces yo en mi mente lo leía con lo que sería la voz de los actores y no sé, lo encontré muy bacán. Y personalmente, como ya dije, creo que los diálogos que tiene este autor simplemente están muy bien logrados, escribe muy buenos diálogos, personalmente a mí me encantaron y no sé, 10 de 10. Ya pasando a lo que sería el tema de la trama, es decir que es una historia pues simplemente increíble. Como ya dije, este libro me gustó bastante, pero algo que verdaderamente me gustó es cómo el autor logra como enlazar las distintas tramas y al mismo tiempo como irlas desenredando. A lo que voy es que en un inicio, cuando partimos el libro, la gran mayoría de los puntos de vista que llegamos a tener en el libro, a excepción de Daenerys, todos empiezan en lo que sería Invernalia, así sería como el núcleo donde empieza todo. Y luego todos empiezan a dispersarse y cada quien a tomar su camino. Sin embargo, a medida que avanza la historia podemos ver cómo poco a poco las historias de cada uno se van entrelazando y no sé, yo personalmente siento que lograr eso es algo muy difícil, o sea, lograr que tantas historias, tantos personajes logren entrelazarse entre sí y que parezca tan natural es muy difícil de lograr y pues este libro simplemente lo hizo, no sé cómo explicarlo, me gustó mucho y siento que el autor lo logra de forma bastante excepcional. Un ejemplo de lo que les estoy mencionando es, por ejemplo, lo que sería el caso de Tyrion Lannister. Podemos ver cómo también parte en Invernalia, pero luego se va al muro, lo volvemos a ver en Invernalia, luego lo encontramos en Riverland. Y va yendo a distintas partes y se va relacionando con distintos personajes. Y tú puedes ver las relaciones desde los distintos puntos de vista y no sé cómo explicarlo, calza todo de forma demasiado perfecta. Lo cual es aterrador, no sé, pero honestamente todo calza muy bien, los tiempos están muy bien llevados. Yo, algo que valoro mucho es que acá se toman el tiempo, o sea, tú ves que las distancias son largas y no es como
ya, salto del tiempo, llegamos enseguida a este lugar. No, los personajes toman tiempo en llegar a lugares, se toman capítulos enteros para llegar desde punto A a punto B. Y bueno, personalmente siento que eso es algo muy bueno y algo que personalmente yo valoro mucho porque siento que le da un ritmo a la historia que hace que todo sea como mucho más llevadero, que sientes que esto ya lleva harto tiempo, que tú llevas harto tiempo con los personajes y como que, no sé, personalmente a mí me hace agarrarles más cariño. Ahora es momento de pasar a hablar de lo que serían mis personajes favoritos en el libro sin punto de vista, es decir, que no son narradores. Y por si solo quieren saber los nombres, son básicamente Peter Baelish, Lisa Arryn y Samuel Tarly. Y bueno, esa es toda la información que necesitan, pero si quieren saber más sobre mi opinión de cada uno, pues quédense a ver el resto de la sección. Peter Baelish siento que es un personaje muy interesante porque el autor lo que hace es que desde un inicio hace que los lectores como que desconfíen del personaje, que sentamos cierta aprensión a lo que sería él, pero al mismo tiempo nos lo retrata como alguien escurridizo, pero que al mismo tiempo tiene muchas amistades y que todos confían en él, ya sea en mayor o menor medida. En algo sí o sí terminan recurriendo a él y confiando en él para algo. Y no sé cómo explicarlo. Es un personaje que tú sabes que este huevón va a traer problemas, pero aún así ves como los personajes se siguen apoyando con él y es como, no, Dios mío, por favor, aléjense de él. Pero en fin, es un personaje que por lo menos en este libro no nos muestra mucho de lo que sería él como persona, pero sí me llama mucho la atención. Como ya dije, yo ya he visto lo que sería la serie de televisión. No sé si va a llegar a ser exactamente como el de la serie de televisión, entonces eso, me llama mucho la atención o es algo que me gustaría saber en próximos libros, cómo va el autor manejando lo que sería este personaje. El siguiente personaje de esta lista sería Lisa Arryn. Y he de decir que, Dios mío, salió tan poquito, creo que estuvo como en 3 o 4 capítulos a lo máximo, pero aún así es un personaje que te deja una impresión. O sea, en el primer capítulo que la conocemos, con su interacción con su hermana Catelyn, ya personajazo. Yo me morí de la risa entre la interacción entre ambas hermanas y luego lo que Tyrion Lannister tenía que opinar sobre ella. Es simplemente, no sé cómo explicarlo, un personaje, es un chiste de mujer, es muy graciosa, pero al mismo tiempo me da cierta pena porque nosotros la conocemos como de cierta manera a través de los ojos de Catelyn y lo de Tyrion, y podemos verla y básicamente parece una caricatura, pero al mismo tiempo después el autor nos va soltando cierta información de ella y es como, no sé, a mí me llega a dar pena a ella. Siento que pues es entendible que haya terminado como terminó, pero sí, me morí de la risa la primera vez que la conocí y se me hizo un personaje totalmente entrañable en el sentido de que, no sé, es muy ridícula y me encanta y sí, me da pena. Ya por último tendríamos a quien sería Samuel Tarly, y a decir que este personaje pues me gustó mucho y su escena en donde le contaba todo lo que vivió respecto con su padre a Jon, a mí simplemente me tocó el alma. Y he de decir que en un mundo en donde hay expectativas tan claras de lo que sería el rol del hombre y el rol de la mujer, Sam es un personaje que se sale por completo del molde, al igual que otros muchos obviamente, pero él no sabe llevarlo bien, no sé si me explico. Es muy castigado por ser quien es. Por ejemplo, tenemos a lo que sería Meñique o Littlefinger, el cual él no es como el estereotipo de masculinidad o el canon de lo que sería la masculinidad en Poniente. Sin embargo, sabe manejarse con ello y sabe cuáles son sus puntos fuertes y cuáles no. Otro caso también es Varys, tampoco un estereotipo de lo que sería la masculinidad en Poniente, pero también, por mucho que reciba bromas y todo eso sobre el tema de ser eunuco, sabe quién es, sabe cuáles son sus fortalezas y sabe defenderse, por así decirlo. Sin embargo, ese no es el caso de Sam. Sam es
bastante castigado por ser en la forma en que él es, que básicamente un cobarde. Y no sé, yo sentí muy bonito, encontré muy lindo el que le hayan reconocido sus otras habilidades. Puede que ya sí, es un cobarde, no sabe defenderse bien, tiene sobrepeso y está en la guardia de la noche y tiene que aprender a defenderse, pero aún así tiene otras cualidades que en otras circunstancias, si no sé, hubiera entrado para estudiar maestre, podrían haber sido valoradas de forma totalmente distinta. Sus habilidades hubieran sido mucho más valoradas. Sin embargo, entró en un lugar donde básicamente el estereotipo de lo que sería la masculinidad imponiente es aún más relevante. Y bueno, siento que eso lo termina chocando con lo que sería su propia realidad. Es un personaje muy lindo, muy entrañable y personalmente a mí me encantan los capítulos en los cuales él aparece. Ya dejando de lado lo que serían los personajes sin punto de vista en el libro, vamos a pasar a los que, bueno, sí tienen punto de vista, los cuales tienen capítulos propios, por así decirlo. Y en esta sección básicamente voy a estar rankeándolos de los cuales serían mis menos favoritos a los más favoritos. Es decir, que sean mis menos favoritos no significa que no me gusten. Todos los personajes los encuentro simplemente maravillosos. Sus historias, cómo el autor las construye. Sin embargo, hay personajes que obviamente me gustan más que otros y pues que simplemente disfruto más leyendo sus capítulos que leyendo los de los otros personajes. Empezando por abajo, mi personaje menos favorito o mi punto de vista menos favorito del libro sería el de Bran o Brandon Stark. Y honestamente simplemente porque no llegamos a ver mucho, o sea, nos cuenta lo que sería básicamente lo que está pasando en Invernalia, es básicamente nuestros ojos para saber lo que sucede ahí. Sin embargo, nos llegan a suceder cosas demasiado interesantes. Es entretenido saber qué es lo que pasaba en Invernalia, obviamente, mientras el resto de las cosas suceden en Poniente. Pero aún así, he de decir que no es de los puntos de vista que me llaman más la atención. Sus capítulos los sentí como si fueran un recurso para conocer a otros personajes y qué es lo que está pasando en Invernalia, y también conocer cómo está llevando todo esto el norte, con todo el tema de que su señor feudal básicamente se haya ido al sur y bueno, cuando ya está ya la guerra y todo eso y bla bla bla. Pero sí, no eran los capítulos más interesantes, aún así eran bastante entretenidos de leer. Diría que las mejores partes son en donde vemos que Bran empieza a entrenar o a empezar a relacionarse con lo que sería el cuervo de tres ojos. Pero aún así en este libro todo es muy superficial, no conocemos mucho, todo está como medio confuso, medio difuminado, entonces siento que tiene potencial, pero todavía, como ya les digo, no son los capítulos más interesantes, como que son una base que te entrega información, pero no pasa nada interesante en ellos realmente. El siguiente puesto en esta lista iría para los capítulos de Daenerys. Sé que este es un personaje que muchos aman y muchos odian, y personalmente a mí me gustó, pero la razón por la cual esté tan bajo yo diría que es, uno, porque los personajes que están más arriba pues me gustan más sus historias, y dos, sí la siento muy desconectada de todo lo que sería como la trama principal que se está llevando en lo que sería Poniente. Ella está muy aislada, tiene su propia historia y es como, no sé cómo explicarlo, es como si estuviera leyendo una historia, un libro completamente distinto. Aún así, sus capítulos me parecen muy entretenidos, muy interesantes. Todo este tema que tiene de empezar su relación con Khal Drogo, cómo inicia y cómo termina, cómo poco a poco ella va ganando confianza, las decisiones que ella toma, conocerla a ella cómo es como persona. Lo encuentro bastante interesante, pero pues como ya les dije, hay personajes en esta lista que pues simplemente me gustaron más. Una acotación que me gustaría hacer, que personalmente yo encuentro que tiene sentido con lo que sería todo el personaje de Daenerys, es que en un momento en lo que serían sus capítulos, ella básicamente no le importa el tema de esclavizar a la gente siempre y cuando sea para obtener su reino. Luego obviamente cambia de idea porque bueno, los escucha sufriendo y pues siente empatía hacia ellos en un inicio. Sin embargo, yo no encuentro
tan descabellado el hecho de que ella esté a favor de lo que sería la esclavitud. Poniéndolo en perspectiva, ella no se crió en Poniente. Sé que puede sonar muy controversial, o ella apoya a los esclavos, pero no es como el resto de los personajes donde Poniente, en donde básicamente la esclavitud está totalmente prohibida. Ella básicamente se crió toda su vida en esos. Entonces yo encuentro que, narrativamente hablando, tiene sentido que ella no sienta tanto rechazo a lo que sería el tema de la esclavitud. No digo que sea algo bueno, ni tampoco que sea algo que le llegue a jugar en su favor en el futuro, pero sí, no sé cómo explicarlo. Simplemente encuentro que para su personaje tiene todo el sentido del mundo. También hay otro tema del cual me gustaría hablar, que es el tema con Mirri Mazur y todas esas escenas, pero eso ya lo voy a hablar más adelante en una sección aparte específica para eso. El siguiente puesto en esta lista iría a el personaje de Jon Snow. Y una acotación rápida que me gustaría hacer es que después de haber leído el libro ya simplemente no puedo ver a Kit Harington ni al actor de Robb Stark como los personajes. Es que simplemente no puedo. Es que en el libro te explican y te dejan claro que son niños de 14 años. Y perdóname, pero es que Kit Harington y el otro actor no... ni de chiste parecen de 14 años. Y siento que en la serie de televisión los retratan como de una forma mucho más madura. Sin embargo, en el libro hay escenas en donde tú te puedes dar cuenta de que siguen siendo niños. O sea, que tú te das cuenta de que ciertas actitudes, ciertas formas de sobrellevar las cosas, cómo controlan sus emociones, tú te das cuenta que todavía son niños. Claro ejemplo de esto es lo que sería... creo que el primer capítulo de Jon, en donde básicamente se emborracha y él empieza a decir: estoy bien aquí en las mesas bajas, no me interesa estar arriba, qué aburrido estar con el rey y todo eso. Y todos sabemos que eso no es verdad, que él desearía estar sentado al lado de su padre, con sus hermanos, ser básicamente no un bastardo. Y uno puede darse cuenta de que él mismo se miente, se ve a leguas que obviamente no está feliz con su situación, pero sí. Es un personaje que me gusta bastante, pero al mismo tiempo me frustra bastante ver cómo él... sabemos que quiere ciertas cosas, pero al mismo tiempo se odia por quererlas, entonces dice que no las quiere y termina siendo todo un lío, pero no sé, es un personaje bastante entrañable. Otra cosa que me gustó de él y de sus capítulos es que, independientemente de si es un bastardo, aún así él, simplemente por ser el bastardo del guardián del norte, tiene ciertos privilegios que el pueblo llano obviamente no tiene. Y llegar a verlos y cómo se enfrenta a ellos es un golpe duro de realidad que básicamente tiene al llegar a la Guardia de la Noche. Ver que, bueno, sí, ya es bastardo y obviamente no tiene los privilegios que tienen sus hermanos, pero aún así vive en un mundo muy privilegiado. Sigue siendo, o bueno, era, ya no tanto al estar en la Guardia de la Noche, pero era una persona muy privilegiada. Tiene conocimientos, tuvo un techo encima de él. Entonces, básicamente al llegar allá es un baño de humildad y es, como ya les dije, un personaje que tiene 14 años en el libro y se nota que después pues ya no quiero, o sea, como cabro chico en ciertos momentos, pero tú te das cuenta que él reflexiona sobre eso y pues no sé, a mí me gustó mucho y encuentro entrañables sus capítulos, pero al mismo tiempo frustrantes, como por ejemplo cuando le dicen que se va a convertir en, ¿cómo se llama esto? Mayordomo. Y así como súper indignado de cómo es posible que a mí me pongan de mayordomo, básicamente despreciando a los mayordomos. Y yo estaba como, epa, huevón, ¿cómo así cómo que así los desprecias? Es como, tus amigos también son mayordomos. ¿Qué venís tú a decir que es como de baja categoría, que no es suficiente para ti? Y luego ya paso la página y es como, sí, le da vergüenza al mismo lo que él mismo pensó y es como, bien ahí, bien ahí. Entonces, no sé, es un personaje que me frustra, pero al mismo tiempo en los capítulos siguientes tú ves que aprende de sus lecciones, de los porrazos que se da. Y es como, sí, no sé, es un personaje muy entrañable. El siguiente puesto iría para el personaje de Arya Stark. Y, ¿cómo describirles este personaje? Ella es básicamente de los que dice, actuó primero
pienso después, consecuencias, quién te conoce. Es un personaje mucho de actuar antes de pensar y no sé, eso yo siento que lo hace mucho más entrañable. Obviamente de ella tampoco podemos sacar mucho, por así decirlo, como su hermano Bran, así como de grandes reflexiones o de grandes diálogos con otros personajes, pero siento que lo que la hace distinta a Bran es que está en un lugar que, bueno, King's Landing, en donde están ocurriendo demasiadas cosas y ella es testigo de varias cosas que pasan, entonces sus capítulos se vuelven mucho más interesantes. Algo también que me gustó mucho es que, a diferencia de el show, Juego de Tronos, en el show te dan a entender que ella es como tomboy, por así decirlo, que le gustan las cosas más masculinas y desprecia todo lo que sería lo femenino. Y obviamente en el libro también ella le encanta, no sé, salir, revolcarse en el barro, básicamente luchar con espadas, pero te dan una explicación de por qué es así, te dan una explicación de por qué ella desprecia tanto todo lo que serían los temas femeninos, y esto tiene mucho que ver sobre la influencia que ha tenido la Septa Mordane encima de ella, y sobre todo la Septa Mordane ha influido mucho en lo que sería su relación de Arya con su hermana mayor, Sansa Stark. Personalmente a mí me gustó mucho el primer capítulo de Arya, si no estoy mal, donde básicamente nos muestran cómo la Septa le critica todo lo que hace y en cambio a la princesa le dice que está todo bien, siendo que sus puntadas están igual de torcidas, o también halaga mucho a su hermana mayor, Sansa Stark, la cual sí, objetivamente al parecer lo hace mucho más bien, pero aún así ella siente ese rechazo por parte de la Septa y se siente mucho menos. Entonces, a mi parecer, la psicología de un niño chico, lo que ella piensa es, bueno, si yo no puedo ser buena en esto, pues voy a preferir otras cosas. Y también por esa cierta competitividad, por así decirlo, por ese no querer reconocer que esto le afecta, termina rechazando y despreciando todo lo que sería lo femenino. Y también, debido a la influencia de la Septa Mordane y el estar constantemente comparándola con su hermana, hace de que ella sienta, no sé si es cierto de rechazo, pero un pensamiento así como de inmediato de pensar lo peor del otro o ponerse a la defensiva, por así decirlo, y lo mismo pasa con Sansa. O sea, siento que su relación choca mucho y uno de los principales factores siento que es la Septa Mordane. Esto lo quiero hablar más adelante y voy a profundizar más en ello después, pero básicamente les quiero decir que a mí me encantó cómo el autor retrató la relación de estas hermanas. Yo creo que simplemente French Kiss lo hizo muy bien, pero eso. Arya es un personaje muy entretenido, sus capítulos, todo lo que vemos con ella, lo que aprende con Syrio, todo el tema de la danza acuática. Personalmente yo disfruté mucho sus capítulos y también es un personaje muy carismático que pues simplemente hace que le agarres cariño. El siguiente puesto en esta lista iría para la hermana mayor de Arya Stark, quien sería nada más y nada menos que Sansa. Este personaje, al igual que su hermana, me gustó mucho, pero personalmente me gustó un poquito más que su hermana porque llegamos a ver todo lo que sería su perspectiva anterior. Personalmente yo en el show no era muy fan de Sansa, en el sentido de que no la odiaba ni nada por el estilo, pero pues era un personaje que honestamente no me llamaba mucho la atención. Sin embargo, en los libros, el poder estar dentro de su cabeza, yo honestamente lo encontré maravilloso. Es un personaje que creo que por lo que más destaca sería por todos sus pensamientos internos, sus reflexiones, todo lo que pasa dentro de ella. Y se me hizo muy entretenido leerlo, se me hicieron sus capítulos simplemente se me pasaban, yo pasaba la página y me sentía triste cuando terminaban sus capítulos porque de verdad los disfrutaba mucho. Es un personaje que está pues muy relacionado con todo lo que sería el estereotipo de lo que sería la mujer, la dama perfecta dentro de Poniente, y vemos que ella le gusta y encaja dentro de ese molde, pero al mismo tiempo vemos cómo esto le trae problemas o cómo estos mismos estereotipos la terminan afectando de forma negativa porque tiene ciertos prejuicios que terminan afectando su forma de ver el mundo y de relacionarse con otras personas. No sé si sea solo yo, pero siento que Sansa es un personaje en el cual
si bien me gustan mucho sus capítulos y estar dentro de su cabeza, no se puede confiar del todo, en el sentido de que siento que ella se hace más tonta de lo que es, no sé cómo explicarlo, o sea, ve el peligro, sabe que está ahí, por así decirlo, es capaz de racionalizar las cosas que están pasando, pero aún así es como ojos que no ven, corazón que no siente, yo no veo nada, y como que prefiere ignorar la realidad. Y no sé, quizás sea yo o estoy leyendo demasiado entre líneas, pero siento que en sus capítulos tú puedes ver que ella se da cuenta de que hay algo mal, pero aún así como que tiene tanto miedo y no quiere reconocerlo. No sé, es un personaje que me llama mucho la atención, me intriga bastante. Como ya dije, me gusta mucho la relación que tiene con su hermana. También me llama mucho la relación que tiene con su padre. Siento que pues sí terminan cometiendo como los mismos errores en este libro, y siento que en temas de carácter se parecen mucho, así como en formas de enfrentar la vida o la forma de ser que tienen, obviamente con sus ciertas diferencias, sus roles así como de género terminan haciendo grandes diferencias entre ellos y no son totalmente iguales, pero por así decirlo, en temas de personalidad, siento que es muy parecida a lo que sería Ned Stark. El siguiente puesto en esta lista iría para el personaje de Catelyn Stark. Y Catelyn es un personaje que personalmente a mí me genera conflicto, principalmente por cómo es su trato a lo que sería Jon Snow, pero al mismo tiempo me genera como, ¿cómo decirlo?, un sentimiento cálido por la forma en la cual ella es tan protectora con los suyos, con sus hijos, cómo se enfrenta a las cosas. Es un personaje que yo encuentro que es bastante inteligente. Lamentablemente, en las situaciones en las cuales se mete, le generan ciertos problemas, sobre todo a su hermana. Su hermana, bueno, le embarró los planes, pero nada que hacer. Es un personaje que me llama mucho la atención porque, como ya digo, no le tengo mucho cariño por todo lo que le ha hecho o cómo actúa con Jon Snow, pero al mismo tiempo siento que soy como capaz de reconocer como las fortalezas y las cosas positivas que tiene. Me llama mucho la atención así lo protectora que es con sus hijos, lo de, por así decirlo, armas tomar, al igual que Arya, que es como decidí irme a King's Landing y me voy a King's Landing y voy a ver a mi marido y vamos a hablar, huevón. Y no sé, es un personaje que me llama mucho la atención. Obviamente de repente me estresan un poco las decisiones que toma porque yo ya sé lo que va a pasar porque vi el show. Y es como, no, huevón, no hagas eso, por favor. Lo mismo me pasa con su marido, pero, en fin, no sé, me estresa un poco, pero también es un personaje que me gusta mucho. Sus capítulos los encontraba bastante entretenidos, siendo que tampoco estaban como tan directamente relacionados con lo que pasaba en King's Landing. Obviamente estaba todo el misterio de saber quién les envió la daga y luego todo lo que pasó con Tyrion Lannister, pero aún así no estaba lo que sería el centro de la historia como lo estaban, no sé, los personajes de Sansa, Arya y Ned Stark. Ya para el puesto 2 de esta lista tenemos al personaje de Tyrion Lannister. ¿Qué les puedo decir de este personaje? Es un personaje muy carismático. Siempre que me topaba con sus capítulos terminaba riéndome a carcajadas por las ocurrencias de este hombre. Encuentro que sus capítulos son muy entretenidos, es un personaje muy vivaz. He escuchado, si no estoy mal, que es el personaje favorito del escritor, George Martin, y creo que se siente. O sea, se nota que le tiene harto cariño al personaje, se nota en sus capítulos que sí le tiene bastante cariño y sí le mete un, como, por así decirlo, un esfuerzo extra. Personalmente siento que es un personaje muy interesante, me llama mucho la atención, sobre todo al inicio del libro, los consejos que le dio a Jon Snow, el de toma las cosas que te hacen daño y hazlas propias de ti para que así nadie te pueda hacer daño, o el cómo él, al igual que su hermano, practica y ejercita sus músculos, él tiene que ejercitar su cerebro para hacerse de valor. Encuentro que es un personaje bastante interesante, con una forma de ser muy entretenida y una filosofía de vida pues un tanto curiosa. Se me hace muy curiosa la relación que tiene con su familia, puede que a gran parte de su familia como que los desprecie o sienta resentimiento o enojo con ellos, pero aún así
siguen siendo su familia, si me explico, ¿no? No sé si haya cariño directamente, pero sí hay una cierta lealtad familiar que él siente y que definitivamente no rompe por nada o casi nada. Y no sé, se me hace un personaje muy interesante y también muy entretenido verlo a él, siendo que en teoría él es parte de la familia de los malos o antagonistas, si es que queremos ver a lo que serían los Stark como los protagonistas. Y no sé, es un personaje muy humano y se me hacen muy entretenidos sus capítulos. Ya para finalizar esta lista, el personaje que más me gustó y el cual más me entretuvo leyendo en este libro fue nada más y nada menos que Ned Stark, que discutiblemente o no podríamos decir que es el protagonista de este primer libro de la saga Canción de Hielo y Fuego. Es un personaje que básicamente es lo más honorable de lo honorable. Es como ya llega a un punto en lo que roza lo obsesivo y se me hace demasiado interesante. Es un personaje que tú ves cómo son el resto de personajes en el mundo de Poniente. Puedes ver cómo son las dinámicas de poder, cómo funciona la ley, por así decirlo, las diferencias entre ricos y pobres, y ver un personaje que es tan intachable, por así decirlo, en su comportamiento, tan estricto en estos temas, pues, ¿qué les digo? Es esperanzador. O sea, sé que, por así decirlo, Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, se dice que es grimdark, que es bastante pesimista, pero tenemos personajes como Ned Stark, que básicamente son el honor reencarnado, y no sé, son como una caricia al alma, por así decirlo. Me gustó mucho el personaje. He de decir, eso sí, que aún así es el personaje que más me frustró durante todo el libro. Las decisiones que tomaba era como, ¿por qué? O sea, sé que eres honorable, huevón, pero no sé, hay huevón. Y no sé, me estresaba. Lo quería mucho, pero porque lo quiero mucho, yo lo quería cuidar y no quería que le pasara nada. Y bueno, ahí va el huevón y se mete en problemas. Y sí, nada que decir. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Sus capítulos me entretuvieron demasiado. Me llamaba mucho la atención todos estos recuerdos que tenía sobre Lyanna, sobre qué había pasado en la Torre de la Alegría, qué pasó durante la rebelión de Robert. Es un personaje que es muy transparente, pero al mismo tiempo sabemos que guarda demasiados secretos. Y hay tanto alrededor de él que no conocemos. Y no sé, es un personaje que personalmente me llama mucho la atención y creo que ya lo mencioné, pero su forma de ser, por lo menos en temas de personalidad, en forma de ser calmado, me recuerda mucho a su hija, esta Sansa Stark. Siento que, por lo que yo he podido ver, de los 6 hijos que tiene, personalmente yo encuentro que en temas de personalidad, no tanto de actuar ni de valores, sino en temas de personalidad, la que más se le parece sería Sansa. Ya en temas de valores, obviamente, está Jon Snow, que también intenta ser así totalmente intachable como su padre, pero en temas de personalidad yo siento que es muy distinto a lo que sería Ned Stark. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Me gusta que no haya ningún hijo que sea totalmente igual como a sus padres. O sea, tienen un poco de uno, un poco de otro, pero sí, yo personalmente lo encuentro muy interesante y Ned Stark definitivamente de este personaje yo simplemente lo amo. Mejor personaje siempre. Ahora pasamos a lo que serían las temáticas específicas que quería tratar respecto al libro, que pues sí están relacionadas con los personajes, pero quería darle su propia sección. Y vamos a empezar primero con lo que sería la relación de las hermanas Stark. Como ya dije, siento que la relación entre ambas hermanas está muy bien lograda. Siento que el autor hizo un trabajo increíble en lo que sería la relación de estas hermanas, porque ninguna relación es perfecta y yo siento que la forma en la cual la retrataron es simplemente maravillosa. O sea, obviamente hay diferencias entre ambas y hay choques y simplemente son básicamente como el agua y el aceite y me encanta que sean así, me encanta la forma en la cual fueron construidas y la justificación que le da para eso, porque no es como que haya decidido ya, una es tomboy y la otra es hiperfemenina y se odian porque sí, no, o sea, el autor te explica por qué son así, por qué hay las diferencias entre ambas, cuáles son las expectativas que cada una de ellas tiene. Por ejemplo, hay una escena en donde
Sansa, estamos viendo todo desde la perspectiva de Sansa y Arya llega toda sucia y ella espera de que no, mi papá la tiene que retar porque ese no es el comportamiento de una dama, ¿cómo es posible? Y Ned Stark básicamente le da una palmadita y le sonríe a su hija y creo que le había traído flores y básicamente le agradece. Y vemos cómo Sansa tiene impotencia, es como vemos que ella es como, ¿por qué está pasando esto? Y siento que en parte esto también tiene que ver mucho con los roles que cada uno asume, porque Sansa, por ejemplo, es la hermana mayor, tiene ciertas expectativas sobre ella que ya sea Arya o sus hermanos menores no tienen. Hay ciertas expectativas como dama también que tiene que cumplir y obviamente los hermanos mayores siempre pues tienden a tener como la mochila más cargada, por así decirlo. Pero al mismo tiempo podemos ver que no es como que solo Sansa tenga que lidiar con esto, sino que Arya también vemos como el rechazo que sufre por parte de la Septa Mordane, cómo se siente incomprendida, cómo no sé cómo explicarlo. Simplemente me gusta mucho cómo el autor construyó la relación de las hermanas. Siento que está hecho así de forma precisa, totalmente milimétrica. Y sí, las amo a ambas. Siento que incluso siendo tan distintas, al mismo tiempo encuentro que tienen muchas similitudes y a mí simplemente me encantan. He de decir que partes favoritas de mi libro, definitivamente mi top 10, algunas de las interacciones de estas dos hermanas tiene que ver porque simplemente las encuentro muy entrañables. Obviamente a veces me frustran y pues sí, una de repente puede ser más, ¿cómo decirlo? Malvada o cabra chica, por así decirlo, con la otra, pero aún así siguen siendo hermanas y siento que el vínculo o la forma en la cual el autor proyecta o describe su relación es totalmente acertado y personalmente a mí me encanta mucho. Este siguiente tema es en algo en lo cual creo que mucha gente va a discrepar conmigo porque he visto otras reseñas, he leído otras reseñas y nadie comenta esto, entonces probablemente soy minoría, pero he de decir que la escena de la muerte de Ned Stark en los libros honestamente no me encantó y he de decir que personalmente yo prefiero mucho más la versión de televisión de lo que sería la muerte de Ned Stark antes que lo que sería la versión en el libro. Y esto siento que tiene mucho que ver con el hecho de que todo está narrado desde la perspectiva de Arya. Y si bien Arya obviamente estaba ahí en el lugar de los hechos, está en una posición mucho más lejana de donde se encuentra Ned Stark. Y encuentro que hubiera sido mucho mejor, mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más impactante, mucho más terrible ver el juicio de Ned Stark, todo esto desde la propia perspectiva del personaje, o sea, ver todo a través de lo que serían los ojos de Ned, o incluso ver todo desde la perspectiva de lo que sería Sansa, la cual obviamente estaba mucho más cerca de Ned, estaba directamente en el estrado y siento que hubiera habido una carga y un peso emocional mucho mayor del que se pudo ver desde la perspectiva de Arya. Entiendo que era necesario para que conociera a Bryden, pero Bryden creo que se llama, no sé, bueno, el hermano negro que aparece para rescatarla, sé que era necesario, pero siento que podrían haber hecho un capítulo aparte para eso y no sé. No es que me haya decepcionado, no es que haya sido un mal capítulo, pero sí siento que, no sé, me quedó a deber y personalmente yo prefiero la versión televisiva de esta escena. El siguiente tema a tratar es otro el cual también tengo entendido que es muy controversial. Hay gente que está como muy dividida respecto a este tema y es el tema de Daenerys y Mirri Maz-Duur, el cual si estuvo bien que Daenerys la matara como lo hizo o si no estuvo bien si Mirri la traicionó o no. Y creo que aquí no importa si verdaderamente Mirri asesinó o no a Khal Drogo. Personalmente yo encuentro que no tenía ningún deber o ninguna lealtad que le debiese a Daenerys, porque ella básicamente era una esclava. O sea, ¿qué haces ahí en su perspectiva? Ahora, si llegó a asesinar al que sería el hijo no nato de Daenerys, pues no sabemos. Y yo creo que eso es lo interesante del libro, que en verdad no sabemos si ella verdaderamente lo mató, si lo que dijo fue simplemente por despecho para vengarse de Daenerys, de los Dothraki, de
toda su circunstancia, si lo dijo en un momento de rencor, de venganza. Y ese es el punto, yo creo, que no sabemos y Daenerys tampoco sabe. Pero ahí en ese mismo capítulo ella dice, si miro atrás estoy perdida. Entonces ella tiene que tomar la decisión de, bueno, da igual lo que haya pasado, yo creo que sí lo hiciste y en consecuencia de eso es que actúas. Y siento que este capítulo marca muy bien, o personalmente yo creo, quizá me llegue a equivocar, cómo va a ser Daenerys o cómo va a ser su línea de pensamiento y de acción de cara al futuro, de las decisiones que va a tomar. O sea, yo no digo que Daenerys sea mala persona ni que no aprenda de sus errores, porque después vemos que ella sí termina liberando a los esclavos, pero sí siento que va a determinar mucho su forma de actuar de cara al futuro y se va a regir mucho por la frase esta de si miro atrás estoy perdida, en el sentido de que ella toma una decisión y la toma y ya no mira atrás y es como me quedo con esto y voy a rajatabla con esto hasta el final. Entonces, sí siento que el tema con Mirri y Daenerys es un tema muy complejo. ¿Quién tiene la culpa? Si las responsabilidades son compartidas. Pero aquí lo que estamos viendo es como el nacimiento, por así decirlo, de un nuevo líder, que sería Daenerys. Obviamente es un tema controversial el ver el tema de las responsabilidades y quién tuvo la culpa, si fue Mirri, si fue Drogo, el que se haya sacado la curación que le haya hecho. Ella lo quería curar en un inicio a Drogo y terminó fallando porque no siguió sus instrucciones. Si de verdad Mirri quería asesinar al hijo, si fue culpa de Jorah, otro tema ahí, de que si bien en un inicio Daenerys reconoce que es culpa de Jorah, por así decirlo, no lo culpa a él, no recibe ningún castigo, pero cuando Mirri habla y le habla con desprecio, a ella sí la castiga, a ella sí la resiente. Entonces, no es tanto, según yo, no es tanto el tema de que quién es el malo y quién es el bueno, sino definir cómo es la personalidad, por así decirlo, de Daenerys y cómo ella va a enfrentarse de cara al futuro con todos sus problemas o cómo va a enfrentar los desafíos que se le ponen en delante. Y como ya dije, siento que su filosofía de vida se ve muy bien representada por la frase de si miro atrás estoy perdida. Creo que resume bastante bien su forma de pensar. Encuentro que el tema de Mirri es muy interesante porque nos hace ver que obviamente Daenerys es humana, le duele obviamente perder a su hijo y a su marido, pero aún así puede llegar a ser muy vengativa, puede guardar mucho odio dentro de ella, por así decirlo, y ojo, ser vengativa no es lo mismo que ser justo. Y siento que es un tema muy importante que en el futuro puede que Daenerys llegue a tomar buenas decisiones, pero también hay momentos como en este que actúa más cegada por lo que sería el enojo y el deseo de venganza. El siguiente tema es algo que en el show de televisión no lo llegamos a ver, sin embargo en el libro sí, y siento que personalmente le agrega mucho más a los personajes y personalmente a mí me gustó, y es que a todos, absolutamente a todos los niños Stark, los 6 de ellos, en algún momento del libro los vemos llorar por temas que se escapan de su control. No sé si me explico, que lloran de impotencia y de rabia, no por tristeza necesariamente. Por ejemplo, en el caso de Arya, cuando se siente frustrada porque no le salen las puntadas y cómo la trata la Septa Mordane, ella llega a llorar por eso. También vemos como, no sé, Jon Snow llega a llorar después de el tremendo show, por así decirlo, que se mandó al estar un poquito borracho en el banquete. También Sansa, vemos cómo llora cuando se siente sola y está rodeada de demasiada gente y no sabe qué hacer. A otros personajes también los vemos llorar. Está Rickon, Bran, Robb, todos, absolutamente todos los niños Stark lloran, y personalmente siento que eso los humaniza mucho, por así decirlo. Siento que eso hace que el lector pueda empatizar mucho más con ellos y nos hace ver de, ay Dios mío, si son niños, si son unos bebés, porque hay situaciones en las que obviamente lloran y tú te pones en la perspectiva de, ya, un adulto lloraría en esta situación y lo más probable es que la respuesta sea no.
en el sentido de que obviamente a un adulto le va a frustrar todo esto, pero sabe controlar mucho mejor lo que serían sus emociones. Encuentro que fue un detalle muy bonito y muy certero y bien preciso que puso el autor, y personalmente a mí me encantó. Y bueno, hasta aquí mi reporte, Tulio. Eso sería todo por el video de hoy. No sé muy bien si llamar a esto una reseña o más bien un fangirleo básicamente del libro Juego de Tronos, porque ¿qué les puedo decir? Simplemente me encantó. Espero que les haya gustado o que les haya servido este video, y pues eso sería todo. Nos vemos en un próximo video.